Las reacciones de inocentes al recuperar su libertad. Si te quedas hasta el final, verás las reacciones de convictos inocentes que recuperaron su libertad. Este es Clemente Aguirre, quien fue sentenciado a muerte por un doble asesinato que no cometió, en Altamont Springs, Florida. Él declaró que sabía que nadie creía en su inocencia, excepto su madre. Hace casi 14 años, Aguirre vivía a pocas casas de un hogar donde su madre y su hija fueron asesinadas. Pronto, Aguirre se convirtió en el principal sospechoso. Supuestamente fue a la casa de la mujer esa noche para pedir cerveza y allí encontró los cadáveres. Trató de revivir a la mujer, pero luego entró en pánico y corrió a su casa. Dijo que no llamó a la policía porque era un inmigrante ilegal de Honduras y temía la deportación. Luego, Aguirre fue arrestado y luego condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Fue condenado y encarcelado, y no sería sino hasta 9 años después que la evidencia mostró que el ADN podría haber sido tergiversado, por lo que los abogados de Aguirre solicitaron más pruebas, y resultó que todas las muestras de ADN de Aguirre coincidían con su testimonio, lo que significa que su ADN en la escena coincidía con él tratando de salvar a las víctimas. Después de 14 años tras las rejas, 11 de los cuales los pasó en el corredor de la muerte, se retiraron todos los cargos contra Aguirre y le agradeció a la corte. Le agradeció también a su familia y abogados mientras los abraza a todos. Luego de eso sale del tribunal como un hombre libre. Supuestamente, Aguirre debía recibir $720,000 del Estado por la condena injusta. Sin embargo, los abogados del Estado están luchando contra eso y hasta ahora no ha recibido nada. Su estado migratorio también está en curso. Esta es Deborah Melke, fue sentenciada a muerte y pasó 22 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió en Phoenix, Arizona. Ella declaró que a pesar de ser inocente, a los investigadores solo les importaba encontrar a un culpable. En este caso, el hijo de 4 años de Melke fue encontrado muerto en un desierto. Le habían disparado 3 veces. Melke fue interrogada por el detective Armando Soldate Jr., que no registró nada ni informó nada en absoluto. El detective afirmó que Melke admitió haber arreglado el asesinato y que luego decidió que sería mejor que Christopher Melke muriera. Luego ella fue acusada de asesinato en primer grado. A pesar de que no había ningún registro real de haber admitido el crimen, el Estado determinó que ella había planeado el tiroteo y fue sentenciada a muerte. Más de 20 años después, comenzaron a surgir preguntas sobre la confesión de Melke al detective Soldate que Melke todavía niega haber dado. Ella declaró que no había tenido absolutamente nada que ver con el brutal asesinato de su hijo Christopher y no le había dado ninguna confesión al señor Soldate. La supuesta confesión de Melke era la única prueba directa que la vinculaba con el crimen, y finalmente 24 años después de su arresto y de enfrentarse a la pena de muerte, se anuló su condena. Ella compartió sus pensamientos sobre la condena injusta. Dijo que perder a un hijo por asesinato fue la tragedia devastadora, pero ser acusada falsamente de un crimen que no cometió también fue una tragedia devastadora, y tomen en cuenta que lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera. Ahora es una mujer libre y no hay informes de que Melke reciba compensación alguna. Este es Clifford Williams. Fue sentenciado a muerte y pasó 43 años tras las rejas por crímenes que no cometió en Jacksonville, Florida. Dijo que solo quería salir, pero también pensó que tal vez sus hijos ya se habían ido y no tenía nadie más que ellos. Cuando ocurrió este caso, Williams tenía 34 años y su sobrino Nathan Mayers tenía 18, y los señalaron como sospechosos de un asesinato y de un intento de asesinato. La sobreviviente del tiroteo afirmó que el tío y el sobrino le habían disparado y los identificó a ambos por su nombre. A pesar de tener coartadas sólidas, Williams y Myers fueron arrestados y acusados en cuestión de horas. También, ninguna evidencia física o de ADN vinculó a los 2 hombres en este crimen.
Sin embargo, ambos hombres fueron declarados culpables. Williams fue sentenciado a muerte y Myers fue sentenciado a cadena perpetua. Una nueva investigación en la escena probó que los informes balísticos del laboratorio criminalístico no coincidían con el testimonio original y esa era la única evidencia que vinculaba a los hombres con este crimen. En resumen, las pruebas no eran suficientes para considerarlos culpables. Williams y Myers fueron liberados después de 43 años. Después de escuchar que son libres, ellos se abrazaron con su equipo. Finalmente, Williams y Myers recibieron $2 millones en compensación estatal. Este es Eric Kelly, quien fue sentenciado a cadena perpetua por un robo y asesinato que no cometió en el condado de Passaic, Nueva Jersey. Kelly tenía 28 años cuando fue detenido después de que un hombre fuera asesinado mientras trabajaba en una tienda de videos. Kelly sufrió una trágica lesión cerebral, lesión que lo hizo sufrir una discapacidad cognitiva y tuvo problemas para procesar la información de los detectives y supuestamente admitió el crimen. A pesar de que no lo había hecho y a pesar de que no había evidencia física, fue condenado y encarcelado. No sería hasta 24 años después que el caso fue reabierto y los avances en las pruebas de ADN demostraron que Kelly no estaba en la escena del crimen. El juez dijo que por las evidencias presentadas por la defensa, aceptaba la moción del nuevo juicio. Se concedió un nuevo juicio y Kelly ahora está fuera de prisión por primera vez en casi un cuarto de siglo, pero todavía tiene el temor de que pueda regresar. Al quedar libre, Kelly dijo que principalmente quería comer, abrazar a su equipo legal, agradecer a su familia y volver a vivir realmente una vez. Sorprendentemente, la fiscalía luego desestimó todos los cargos pendientes en su contra. Según los informes, Kelly recibió $1 millón en compensación estatal. Este es Robert Springsteen, quien pasó 9 años en prisión y fue sentenciado a muerte por delitos que supuestamente no cometió en Austin, Texas. Springsteen tenía 17 años en ese momento y se creía que 3 amigos eran los principales sospechosos de los asesinatos de 4 adolescentes en un restaurante de yogurt. En la tienda, uno de los chicos fue sorprendido portando una pistola calibre 22 en el centro comercial, ya que era la misma arma utilizada en los asesinatos. Los chicos fueron puestos en libertad después de que no se encontró ningún vínculo, pero 7 años después, uno de los amigos fue interrogado y comenzó a dar su testimonio. Dio información que el arma calibre 22 pertenecía a Springsteen. Por esta declaración fue arrestado y luego declarado culpable y sentenciado a muerte. La condena fue posteriormente anulada en base a un juicio injusto y quedó a la espera de un nuevo juicio. Los abogados solicitaron que se analizaran más pruebas de ADN de la escena original del crimen. A pesar de que habían pasado 17 años, los analistas concluyeron que no se encontró ADN de Springsteen y sus 3 amigos. Con esas pruebas, Springsteen volvió a la corte en donde el juez dijo que, debido a las evidencias, los cargos en su contra ahora eran desestimados. Springsteen se sienta en silencio mientras escucha que ahora es un hombre libre. Springsteen pasó 9 años en prisión, pero su condena anulada no fue otorgada en base a su inocencia real, lo que lo hace no elegible para un pago por compensación. Este es Curtis Flowers, quien fue encarcelado injustamente durante 23 años y sentenciado a la pena de muerte por un cuádruple asesinato que, según los informes, nunca cometió en Winona, Mississippi. Flowers tenía 26 años cuando lo despidieron del trabajo en una tienda de muebles. 2 semanas después, el dueño de la misma tienda y 3 empleados fueron encontrados muertos en el interior. En poco tiempo, Flowers se convirtió en sospechoso y luego fue arrestado y acusado de asesinato de las 4 víctimas en 6 juicios diferentes, todos por el mismo delito. En el veredicto final, resultó culpable y Flowers fue sentenciado a muerte. Pero los investigadores comenzaron a investigar la selección del jurado y, según los informes, la fiscalía había discriminado racialmente durante la elección de los jurados en los 6 juicios.
y esto llegó a la Corte Suprema de EUA, donde se comprobó que se excluyeron afroamericanos del jurado de manera premeditada. El juez otorgó la fianza a Flowers y quedó en arresto domiciliario, y le indicó que las únicas veces que podía estar lejos del lugar donde residía sería por recibir tratamiento médico o asistiendo a reuniones con su abogado. Y ahora, 23 años después, es la primera vez que Flowers está fuera de la prisión. Al salir, dijo que estaba muy emocionado y agradeció a todos. Un año después, el estado se negó a volver a llevar a Flowers a juicio y retiró oficialmente todos los cargos. El estado de Mississippi anunció que pagará a Flowers $500,000 por sus 23 años de encarcelamiento injusto. Esta es Kimberly Long, quien fue sentenciada de 15 años a cadena perpetua por un asesinato que nunca cometió en Riverside, California. Long llegó a casa y descubrió que su novio estaba muerto. Inmediatamente llamó al 911. A pesar de ser la persona que encontró el cadáver, pronto se convirtió en la sospechosa principal y pronto fue condenada por asesinato en segundo grado y enviada a prisión. Pero 7 años más tarde, la evidencia forense mostró que su novio murió mucho antes de que ella llegara a la escena y que había ADN de un hombre desconocido en la escena del crimen. La condena fue anulada en la corte, el juez dijo que la sentencia de condena se anulaba y Long quedó fuera de prisión. La fiscalía pronto retiró todos los cargos existentes. Al quedar libre, ella dijo que sentía mucha emoción en ese momento. Supuestamente recibió $386,000 de fondo de compensación de víctimas de California. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para más videos. ¡Hasta la próxima!